angustias del justo, pero el Señor los librará de todas ellas. Le protegerá todos los huesos y ni uno solo le quebrarán. Gracias, hermana. La maldad destruye a los malvados. Serán condenados los enemigos de los justos. El Señor libra a sus siervos. No serán condenados los que en Él confían. Amén. Hermoso, ¿verdad? Pidámosle que vamos a hacer una oración, que sea el Señor el que meta esta palabra a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. En todo momento eres bueno, Señor. En todo momento tú tienes el control, papito lindo. Y estamos aquí en esta mañana porque queremos, Padre Santo. Queremos que tú seas el que nos guíe, Señor. Queremos ser, Señor, conforme tu corazón, papito lindo. Gracias, Señor, por un día más, Padre Santo, para poder buscar tu rostro, Señor, y para poder disfrutar de tu presencia, Padre Santo. Que podamos, Señor, ser tierra fructífera, Padre Santo, tierra que da fruto al 100%. Amén y amén. Dios es bueno. Fíjese, yo he leído no sé quiénes han escuchado ese pasaje. El que dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Muchas veces lo decimos, pero no sabemos el contexto. Muchas veces decimos, pero no sabemos que las personas que han pasado por eso no lo están diciendo. No lo dijo David cuando estaba como rey. No lo dijo David cuando él tenía poder, sino que lo dijo en su aflicción. Lo dijo en su tormenta. Le podemos decir en su guerra, en su batalla. Porque a veces, miren, hermanos, la palabra de Dios es increíble. La palabra de Dios nos habla de tantas cosas y muchas veces el Señor espera para revelarnos las situaciones al momento perfecto. Y yo he leído este salmo, pero nunca había leído el título que le pusieron en esa versión. Y dice: Salmo de David cuando fingió estar demente ante Abimelech, por lo cual esto lo arrojó de su presencia. ¿Sabe qué es arrojar? Tirar. Es como cuando usted agarra algo que ya no sirve para usted y usted lo arroja, como diciendo: este no tiene valor, esto no es importante. Y viene el Señor viene el Señor y me encanta porque sabe que no vamos a hablar de David. Vamos a hablar hoy en día de Jehová Gibor Micaam. Y todos estamos conociendo a Dios. Me encantaba lo que decía nuestra hermana Janet el miércoles. ¿Sabe por qué? Ella testificaba de que Dios se le había revelado como Jehová Jireh, que es el Dios que proveerá. Y sabe usted, yo no sé quiénes saben, pero salir del colegio sin deudas es casi imposible según lo que dice el mundo. Casi imposible. Pero tenemos un Dios de lo imposible, que cuando usted lo pone a Él como primero y usted quiere su voluntad, Él se revela a su vida de diferentes maneras. Y el Señor me estaba hablando de Gibor, que significa el Dios todopoderoso. Y en batalla. ¿Sabe qué significa eso? Que ¿quiénes aquí tienen batallas? Todos, ¿verdad? Mira alrededor, todos. Algunos, si no es batalla física, si no es batalla espiritual, si no es batalla económica, si no es batalla con el cónyuge, si no es batalla, todos tenemos batallas. Porque el enemigo quiere quitarte de la voluntad de Dios. El enemigo quiere ver cómo te desarraiga de donde el Señor te ha puesto, de la voluntad del Dios Todopoderoso. Y viene el Señor y en el Salmos 24, fíjese, que ahí David también comienza él a hablar. Y en ese Salmos él dice Jehová, pero él no dice Jehová Elohim.
Él no dice Jehová Shalom. Él no dice Jehová Jireh, sino que él dice Jehová Gibor Mikaam, que quiere decir el todopoderoso en batalla. Y los que estudian la palabra de Dios, ellos dicen que eso lo dijo cuando el arca del pacto llegó a Jerusalén. Cuando él estaba viendo el arca del pacto llegar, que había sido robada, que había sido que por causa de malas decisiones la tenían los enemigos. Y viene este hombre y comienza y lo repite múltiples veces: el Dios todopoderoso. Y es hermoso, hermanos, porque yo no sé de ustedes, pero muchas veces nosotros tenemos batallas fuertes. ¿Quién ha tenido una batalla fuerte? Amén, todos. Mira, el hermano dice, todos. Pero yo no sé de ustedes, pero cuando yo me pongo a reflexionar de lo que el Señor me ha dejado pasar, yo pienso que, y yo he visto personas que han pasado por circunstancias similares, hundidos. Porque lo que el Señor te permitió pasar, Él lo permitió con un propósito. Algunos de ustedes lo permitió para que ustedes se acercaran a Él. Tal vez no siendo cristianos, tal vez no conociendo de Dios, Él permitió esa guerra, esa pelea en usted. Algunos siendo cristianos para que usted lo pueda conocer, como habla Isaías, como ese Dios que te promete que vas a pasar por las aguas, mas no te vas a ahogar. Que te vas, míralo, se lo voy a leer porque es hermoso. Porque me encanta, la palabra de Dios es buena, hermanos. Mire, en Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Entonces, en medio de nuestra lucha, en medio de nuestra prueba, no sé qué es lo que usted está pasando, pero el Señor me hablaba y me decía: Él está con nosotros. Él es el que nos sostiene. ¿Y sabe qué hace eso? Yo no sé de usted, pero yo pienso que lo que el enemigo quiso usar para destruirme, lo que el enemigo quiso usar para hundirme, el Señor lo usó para acercarme más a Él, para que yo supiera quién es mi Dios todopoderoso, el que me sostiene en medio de la tormenta, el que pone vallado alrededor de mí y de los míos. Yo lo creo, hermanos. No quiere decir que no voy a pasar por más tribulaciones. No quiere decir que mire, hermanos, muchas veces la gente se equivoca y la palabra es bien clara. La palabra dice que en esta tierra vamos a tener angustias, mas dice que Él no nos va a dejar. Mas dice, mire, esos jovencitos que fueron tirados al horno, fueron tirados al horno, mas ellos no estaban solos. Fueron tirados al horno y lo que se quebró, lo que se quemó fueron las ataduras. Porque ahí en medio de ellos estaba aquel como hijo de Dios, dicen los que lo miraron. Algunos dicen, algunos escritores, algunos que estudian la palabra de Dios dicen que era la figura de Jesucristo, que daba como una preview. No sé cómo se dice en español preview. ¿Cómo? Yo no sé, algunas palabras me cuesta traducirlas, pero como una preview. ¿Alguien sabe qué es preview? ¿Ah? Ajá, preview. Amén, amén. Entonces, como dar un adelanto de lo que iba a venir. Y dicen estos estudiosos que estudian la palabra de Dios, que en diferentes partes de la Biblia uno puede ver como un adelanto, porque el Señor es bueno, hermanos. Muchas cosas, fíjese que yo no sé de ustedes, pero muchas veces pasamos por situaciones difíciles,
pero no de sorpresa. Porque tenemos un Dios que sabe lo que va a venir. Tenemos un Dios que a sus hijos les dice, que a sus hijos le dice, va a venir prueba, pero la voy a usar para edificar. Va a venir dificultad, pero la voy a usar porque estoy formando un guerrero, una guerrera de Dios. Y eso es lo que el Señor está haciendo, porque Él dice que es mire, el Dios todopoderoso en batalla. Y Él es nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, como nuestro Padre, nosotros tenemos que saber que tenemos que estar adiestrados para la batalla. Tenemos que saber que la batalla va a llegar, pero que nosotros no vamos a la batalla solos, sino que tenemos al Jehová Jibor, que va a una batalla con nosotros y que Él pelea nuestra batalla. Y muchas veces el problema, ¿sabe qué es? Que nosotros queremos agarrar la espada y pelear nosotros la batalla, en lugar de ponernos de rodillas y decirle: Señor, esta batalla es tuya. Tú eres el que tienes el control de lo que está sucediendo y tú vas a pelear por mí. Porque mire, hermanos, muchas veces el Señor lo que quiere es quebrantarnos para que Él pueda hacer cosas gloriosas en medio de nosotros y para que nosotros sepamos. ¿Sabe qué quiere el Señor que sepamos? Que Él lo hizo. Que no fue por nuestras fuerzas, no fue porque nosotros fuéramos buenos, no fue porque lo merecíamos, sino porque Él es bueno y Él es grande y Él es todopoderoso. Y Él es el que pelea estas batallas por nosotros. Él es el que va a hacer cosas gloriosas en medio de nosotros. Pero no quiere decir que no vamos a tener batalla. Fíjese que buscando me encantó, encontré un poema, una oración. Y me encantó porque esta mujer estaba hablando de los guerreros de Jehová. Y en Joel hay una parte donde dice el día del Señor. Y habla sobre cuando venga el día del Señor y los guerreros que van a venir con Él. Y cómo me encantaba porque tenía diferentes atributos. Decía que se movían todos como una sola persona. Que todos se movían de una manera y decía que ni uno se saltaba de la autoridad del otro. Un orden que el Señor quiere establecer en nosotros. Un orden que el Señor quiere hacer que nosotros seamos soldados, guerreros, pero no con nuestras fuerzas, sino dependientes del Dios Todopoderoso. Y dice, mire, a mí me gustan las estadísticas, me gusta saber, hermanos, yo así soy. Cada persona es diferente, ¿verdad? Pero en la Biblia, 34 versículos habla de guerra en la Biblia. 34. Y ellos tuvieron que pelear en guerras verdaderas, en guerras físicas. Mas usted y yo, nuestras guerras son espirituales. Mas usted y yo, nuestra guerra, dice la palabra de Dios, que no es contra sangre ni carne, sino que contra potestades. Y nosotros tenemos que estar atentos a la voz del Señor y decirle: Señor, ¿qué se está moviendo? ¿Qué es lo que quiere atacar mi vida? ¿Qué es lo que quiere atacar mi hogar? ¿Qué es lo que está moviéndose, Señor? Porque yo lo creo, hermanos. Yo creo que el Señor pone vallado. Y yo creo, mire, yo estoy certera que si algo acontece, el Señor tiene el control. Lo sé. Yo sé que si algo acontece, el Señor lo permitió. No quiere decir que yo diga que sea de mi agrado. Mire, Jesús es un buen ejemplo. Cuando Él estaba orando, Él sabía lo que iba a acontecer. El Señor le reveló. Él sabía, hermanos, y fíjese que si algo tenían los romanos, es que los romanos usaban la intimidación. Antes de entrar a cada ciudad, las ciudades tenían paredes para proteger la ciudad.
nosotros hoy en día no lo podemos mirar porque nuestras ciudades están abiertas. Pero piense usted como que su casa es una ciudad y la casa de la par es otra ciudad. Y cada casa tiene una puerta. Entonces los romanos en la puerta de la casa ponían ahí a los que habían crucificado, como diciendo: esto es lo que pasa a los que se levantan contra Roma. Esto es lo que pasa a los que hacen lo indebido contra Roma. Entonces, cuando Jesús entraba a diferentes ciudades que él iba haciendo milagros, él miraba. Él podía mirar. Era prácticamente imposible que él no haya visto una crucifixión, porque dice la historia que en cada ciudad ellos ponían los crucificados para intimidar a los que estaban oprimidos bajo de ellos. Por eso es que los judíos pensaban que venía un rey, pero ellos querían un rey terrenal que los iba a sacar de esa opresión que estaban bajo la ciudad de Roma. Bajo no la ciudad, el gobierno de Roma. Entonces ellos, por eso es que los apóstoles, ellos pensaban que Jesucristo iba a ser puesto como rey y ellos iban a ser gobernantes, iban a tener poder. Y por eso es que ellos pensaban, decían: oh, yo voy a ser mayor que tú. Y que se peleaban entre ellos mismos, porque ellos no entendían que lo que estaba el Señor hablando era algo espiritual. Que cuando él muriera en esa cruz, no solo iba a libertar a esos judíos, sino que a todos los que lo aceptaran como su Dios. Y entonces en esa crucifixión él hizo una liberación enorme, que no lo detuvo solo a un país, a un pueblo, sino que al mundo entero. Sino fue tan perfecto su sacrificio que él hizo por nosotros, que en realidad, hermanos, yo no sé quiénes se han puesto a pensar que nosotros no deberíamos estar aquí. Pero Dios ha sido tan bueno y tan misericordioso con nosotros que Él se ha manifestado como nuestro Salvador, como el que nos sana, como el que nos libera. Y Él viene a hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Pero lastimosamente muchas veces nosotros pensamos que no vamos a sufrir. Pensamos que el camino es de rosas. Pero el Señor no se va a casar con una iglesia inmadura. Yo le voy a decir, yo conozco de Dios desde mi niñez, desde que estaba chiquita. Mi papá ellos siempre han buscado de Dios. Mi mamá tenía 8 años y yo crecí escuchando de las maravillas de Dios. Y yo conocía a un Dios poderoso. Y yo conocía, pero ¿sabe qué? Como yo era chica, era niña, tenía 12 años y yo caminaba para la escuela, estaba frío. Y me acuerdo que yo le decía: Señor, hoy yo no quiero correr afuera. Papito lindo, yo no quiero correr afuera, Señor. ¿Y sabe qué? ¿Cómo era Dios? Y no, decían: hoy no vamos a correr afuera, hoy nos vamos a quedar aquí adentro. Y cada vez que yo pedía, el Señor en su maravillosa misericordia me lo concedía. Entonces cuando tenía que correr afuera, decía: se me olvidó pedirle al Señor que no quería correr afuera. Porque uno va conociendo al Señor. Y fíjese que en ese entorno hubo una situación con mi papá, donde lo despidieron de un trabajo sin causa. Y me acuerdo que yo comencé a pedirle al Señor: Señor, que le regresen su trabajo a mi papá. Yo sé que tú puedes. Yo sé que tú eres grande. Y fíjese que no le regresaron el trabajo a mi papá. Y me acuerdo que fue como ¿cómo le puedo decir? Como una tristeza. Sentí como, voy a ser honesta, sentí como que Dios no era confiable. Porque yo siempre había conocido ese Dios que cumplía mis caprichos. Y fíjese que pasó el tiempo.
Y él comenzó, en ese tiempo, él se iba con mi mamá a limpiar casas. Y después le dieron un trabajo como en un lugar de pianos. Y pasó el tiempo. Pero me acuerdo que llegó el tiempo donde él comenzó otro trabajo en otro hospital. Y ahí como él siempre ha sido un hombre tan trabajador. Y él siempre hacía las cosas no como para los hombres, sino que como para Dios. Y la jefa, la que estaba la supervisora del departamento de purchasing y supply, le dijo: Edgar, ¿no quisiera ser buyer? Para ser buyer uno necesita un bachillerato. Y entonces él le dijo: pues yo no tengo la educación. Le dice ella: no la necesitas, te vamos a entrenar. Y fíjese que me acuerdo que mire, le voy a decir, por esta situación y por poner mi mirada en los hombres, por poner mi mirada en las personas y no en el Señor, yo me alejé de los caminos de Dios. Yo me alejé porque cuando uno pone su mirada en los hombres, uno se da cuenta que tienen muchas fallas, que no son perfectos. Y cuando mi papá y mi mamá comenzaron la iglesia, yo me escondía en mi cuarto. Comenzó la iglesia en nuestra casa y yo me escondía en mi cuarto. Y yo decía: no, yo no quiero nada que ver con eso. Yo no quiero. Y el Señor tuvo que tratar conmigo. Pero en ese transcurso, el Señor me preguntó: mira dónde estaba tu papá. Y si yo le hubiera regresado el trabajo, ahí estuviera todavía. Mira dónde lo tengo yo. Y ahí yo pude ver que mi voluntad no es tan buena como la voluntad de Dios, como los propósitos de Dios. Y fíjese, hermanos, que él se volvió buyer. Y cuando se fue la supervisora, lo dejaron a él como el supervisor, con el título de buyer, con el sueldo de buyer, pero él supervisando todo el departamento. Y viene el jefe y le dice: ¿sabes qué? No vamos a contratar a un supervisor, te vamos a dejar a ti como supervisor, porque ya llevaba mi papá como 8 meses de corriendo todo el departamento. Y y entonces mi papá le dijo: pues entonces me vas a subir el sueldo. Le subieron el sueldo. Y de ahí me acuerdo yo que estábamos en Amacart. Y en Amacart él trabajaba ya en Fontana. Y a veces los cultos, la gloria de Dios descendía y salíamos de la iglesia a veces a las 11 de la noche, a veces a las 10, ya tarde, porque comenzaban los servicios un poquito más tarde. Y después él se quedaba platicando con los hermanos. Y me acuerdo que una vez yo le dije a él: ¿por qué no tratas de que se cierre un poquito, de terminar un poco más temprano? Porque yo sabía que él se despertaba a las 3 de la mañana. Entonces, si usted se pone que llegaba a la casa a las 12 o a las 11:30 o las 11, 12, 1, 2, 3, 4 horas dormía el hombre. Y me acuerdo que él me respondió y él me dijo: no se preocupe de mí, que Dios se encarga de mí. Y yo pude ver cómo el Señor, cómo el trabajo donde él estaba allá abajo, llegaron y le ofrecieron una posición aquí en el desierto alto. ¿Cuándo ha escuchado eso usted? De que lleguen a su trabajo a ofrecerle una posición más cerca de casa, más ya no tener que manejar la hora para abajo. A veces un poquito más, los que manejan saben que a veces el tráfico, pero el Señor tiene el control. Y uno va aprendiendo que nuestra voluntad no es tan buena como la de Dios. Que lo que Dios tiene para nosotros son cosas buenas, hermanos. Que el Señor tiene cosas maravillosas para nosotros. Y Él va a trabajar en nosotros. Y dice, miren, en la palabra de Dios dice: así que el Gibor
no solo describe a Dios como fuerte, sino como el guerrero. Él es el Señor fuerte en batalla, como dice Salmos 45, 1, 3. Pero Gibor también describe a sus valientes guerreros que estaban dispuestos a ir a la batalla junto con su Señor. Y también están dispuestos a usar sus fuerzas y valentía para inspirar a otros para levantarse e ir a la batalla. Dice que Giborín era lo que llamaban a los guerreros de David, y Giborín es lo que le llamaron a Gedeón, un hombre que estaba escondido, un hombre que usted va a decir un hombre que estaba confiando en Dios, ¿no? Un hombre que el Señor preparó, así como el Señor te está preparando a ti, así como el Señor está forjándote a ti como guerrero. Y fíjese que es tremendo, porque el Señor me hablaba yo tengo una amiga que ella está en los Marines, y el Señor me hablaba que estar en la militar es un proceso difícil, porque ella no trabaja 8 horas al día, ella trabaja 13, 14 horas al día. Mi amiga ya lleva como 20 años, ya va a cumplir los 20 años, está esperando los 20 años porque se va a retirar. Pero cuando se retira después de 20 años de dar su fuerza, de dar su tiempo, por el resto de su vida, el gobierno de los Estados Unidos le da mitad de lo que ella ganó por el resto de su vida. Y si ella se queda otros 15 años más, le suben al 75%. Pero ella me dice, no creo que aguante, porque es difícil. No creo porque ellos, aunque ella no esté en una posición de combate, ellos tienen que ir a entrenamiento, tienen que ir a PT, que quiere decir que tienen que ir a ejercitarse, tienen que mantener, no crea que porque ella está en un rango ya un poco alto, que ella puede hacer lo que ella quiera, sino que ella tiene a alguien que está sobre de ella. Y el Señor me decía que muchas veces nosotros tenemos que pasar por las tribulaciones, tenemos que pasar por las batallas, porque el Señor quiere forjar guerreros. Y fíjese que lo tremendo es que cuando usted pasa una batalla y es victorioso, la segunda vez mira la batalla y dice, Dios puede. No yo puedo, sino que Dios puede. Cuando usted mira la situación que ya pasó y usted sabe que el Señor lo sacó de esa situación, usted dice, Dios me puede sacar otra vez. Dios tiene el control, y ya el enemigo no tiene tanto, ¿cómo le puedo decir? Autoridad o poder. Porque, le digo por qué. Porque a veces cuando uno no sabe, uno se debilita. Cuando es la primera vez, no sé quién ha pasado por algo y la primera vez dice, ¿cómo peleo esto? Y es la primera vez, pero el Señor a veces usa a las personas alrededor, usa su palabra, usa sueños, usa diferentes maneras para darte las estrategias de pelear esa batalla. Y entonces tú ya no eres un guerrero de chocolate, tú ya no eres una persona que cualquier cosa te saca, sino que tú sabes en quién estás confiando. Pero le quiero decir algo, que la batalla que ya pasaste quiere decir que el Señor te va a llevar a otro nivel, que el Señor no nos quiere en el mismo nivel. El Señor no te quiere en el mismo nivel, porque imagínense que yo todavía fuera esa niña de 12 años, que yo quisiera que Dios hiciera todo lo que yo le pido. Mas Jesucristo dijo en el jardín, le dijo al Señor, si es posible que esta copa pase de mí, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya.
el Señor entregó su voluntad. Y a veces eso es lo que más nos cuesta. Entregar nuestra voluntad al Señor. Que el Señor haga lo que Él piensa que sea mejor. Que el Señor trabaje y que el Señor estar dispuestos a que el Señor trabaje. Fíjese, yo y me acuerdo que hace como 4 años, sí, yo tenía un caso. Nosotros trabajamos con niños que son especiales, y he trabajado ya 11 años en esa compañía, o ya llevo 12, y fíjese que sorry, hermano, yo pongo nerviosa a la hermana y se va a caer la hermana Karen. Y fíjese que llegué a la casa de la niña, y enfrente había una ven blanca. Yo nunca había visto una ven blanca así. Y cuando llegué me encontré con la mamá, y la mamá me dijo: Karin, la niña se murió. La niña, el aparatito que tenía para respirar, ella misma se lo jaló y la niña falleció. Y yo le soy honesta, fue una tristeza y me dolió. Me acuerdo que me dolió, y me acuerdo que yo vine a este lugar y yo estaba tirada allá y le decía: Señor, tú sabes el dolor de mi corazón. Y el Señor me preguntó: ¿soy bueno? Y me acuerdo que con lágrimas en mis ojos, yo le dije: Señor, tú eres bueno siempre. Tú eres bueno, no importa lo que suceda, no importa lo que pase, tú eres bueno, tú eres grande. Pero eso el Señor tiene que llevarlo a uno por transcursos. Saber que el Señor es bueno. Saber que no importa lo que suceda, el Señor tiene el control. Y a veces nuestro corazón, porque somos humanos, mire, tenemos que, le voy a decir, tenemos que agarrar nuestros sentimientos y ponerlo bajo la palabra de Dios. Que no importa lo que nosotros sintamos, no importan nuestros sentimientos, sino que saber que en todo tiempo hay adoración para el Dios Todopoderoso. En todo tiempo. Mire, son cosas que el Señor nos va a estar trabajando. Y hablaba yo lo quería traer en español, no lo pude encontrar, y era como una oración. Y esta mujer hablaba sobre los guerreros de Jehová Gibor. Ella hablaba sobre que ellos se paran en la palabra de Dios, y lo que el Señor dice, no sé, le voy a decir, dice: no besan a Baal, no se postran tras Baal. Porque a veces, hermanos, uno tiene que irse contra sus mismos sentimientos y decir: esto no es agradable al Dios Todopoderoso. Esto no es agradable, y yo en mi casa vamos a servir al Dios Todopoderoso. Yo en mi casa vamos a apartarnos para el Dios Todopoderoso, porque lo que dice la palabra de Dios es certero. Pero muchas veces nosotros, por nuestros sentimientos, nosotros por nuestras emociones, abrimos puertas que no son agradables a Dios. Porque mi tío, porque mi hermano, porque diferentes situaciones. Pero eso no es agradable a Dios. Necesitamos, hermanos, y me encantaba, y voy a tratar, si no lo puedo encontrar en español, lo voy a traducir. Le voy a pedir a Julio que me ayude a traducirlo para poder un día que lo escuchen, porque fue de bendición para mi vida. Porque decía ella que Jehová Gibor está formando guerreros en medio de su pueblo. Jehová Gibor es el que entrena a su pueblo, y Él te va a preparar. Y en medio de la preparación hay dolor, pero hay bendición. Pero lo que el Dios Todopoderoso quiere, ¿sabe qué es lo que el Dios Todopoderoso quiere? Que crezcamos.
y que seamos aquellos que le creen a su palabra. Si su palabra dice no, entonces no. Si su palabra, y cuando nosotros nos ponemos y no nos, me encantaba lo y no nos quitamos la armadura la armadura que tenemos que tener puesto. Decía, una de las partes decía que bajo el casco de la fe tenían frentes como pedernal. Prácticamente decían que ellos sabían lo que ellos creían. Y fíjese que me recordaba, yo escuché, se llama un caso un caso para Cristo, de un abogado que decidió él hacer un estudio, y él se metió como ateo a hacer ese estudio. Y él dijo, le voy a comprobar a mi esposa que no hay un caso para Jesucristo. Voy a comprobarle porque a ella ya le lavaron el cerebro, decía él. Y él comenzó. Él tiene su título de abogado, pero también como journalist, como periodista. Y él comenzó a averiguar y comenzó a averiguar. Y mire, para la gloria de Dios, que hay caso para Cristo. Porque este hombre, mientras que él más averiguaba, más se daba cuenta de las grandezas de Dios. Mientras él más se metía, más se daba cuenta que la historia y que la misma naturaleza apunta a que hay un Dios todopoderoso. Y él hablaba de un hombre que iba con Billy Graham, un amigo de Billy Graham, que ellos iban a predicar y a predicar. Y fue a investigar a este hombre porque este hombre se volvió ateo. Alguien que predicaba se volvió ateo. Y él dijo, quiero saber por qué. Y dice este hombre que mientras que él estaba en el culto, mientras que él estaba predicando, él se sentía lleno, se sentía satisfecho. Pero cuando llegaba al hotel o cuando llegaba en la soledad, que él comenzaba a tener dudas y dudas y dudas. Y fíjese, tremendo. Porque cuando uno es amigo con alguien, habla, ¿verdad? Y dice este hombre que él hablaba con Billy Graham y él le decía sus dudas, hasta que llegó un punto que Billy Graham le dice a él, no quiero escuchar más esas palabras de Satanás, porque yo he decidido creer en lo que la palabra de Dios dice. Y yo he decidido, y comenzó él a pelear con sus palabras, a pelear y a declarar que la palabra de Dios era certera. Y el pobre hombre dejó que esos dardos de fuego lo quebrantaran. Y eso es lo que el enemigo a veces quiere hacer con nosotros. Pero si nosotros decimos, yo no voy a pelear esta batalla, sino que voy a dejar que Jehová Gibor pelee la batalla por mí, y voy a estar de rodillas nada más, pidiendo que Él sea el que me fortalezca, que Él sea el que ponga cambie mis pensamientos. Porque hermanos, la oración es poderosa. La oración es poderosa. La oración cambia las cosas. Pero miren, que no la cambia a nuestro favor, sino a la voluntad del Dios todo grande. Que el Señor haga su voluntad, que el Señor haga lo que Él tiene que hacer. Porque estamos, hermanos, en tiempos finales. Si se da cuenta cómo está el mundo, se da cuenta lo que está aconteciendo. Estamos en tiempos finales donde todo se está preparando para la venida de Jesucristo. Porque cuando nosotros nos vayamos, va a haber un cambio. Lo que está deteniendo, dígalo, lo que está deteniendo soy yo. Porque dice la palabra de Dios que somos la sal de la tierra. Lo que está deteniendo esa potestad que se quiere venir y quiere moverse en esta tierra somos nosotros. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, que el Señor, que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y cuando nosotros nos vayamos y el Espíritu de Dios se vaya de esta tierra,
van a ver cómo cambia. Todavía, hermanos, todavía hay un remanente de las personas que aman a Jesucristo, personas que han decidido tomar la palabra de Dios y decir: esta es la verdad, y yo voy a creer en lo que la palabra de Dios dice. No voy a creer en lo que dicen los demás, sino voy a creer en la palabra de Dios. Estamos en tiempos difíciles, estamos en guerra, hermanos. Estamos en guerra, pero muchas veces no actuamos como que estamos en guerra. Muchas veces pensamos que estamos en vacaciones o en descanso, y no es así. No es así. Tenemos que interceder por nuestras casas, tenemos que interceder por nuestros hijos, por nuestros esposos, para que el Señor se mueva en cada situación. Fíjese que yo sí me salgo al jardín y tengo muchas plantas. Dios me ha dado ese amor por las plantas, y ahora estoy cosechando. Estoy tratando, a mi esposo le gusta lo picoso, y hay un chile que se llama ghost pepper, que es uno de los chiles más picosos que hay, que cuando uno los va a quitar, le recomiendan que se ponga guantes, porque es bien, bien picoso. Y tengo diferentes plantas atrás, y el Señor me decía que va a haber un multiplicamiento en medio de su pueblo. Va a haber un multiplicamiento sobrenatural. Va a haber algo que el Señor te va a hacer crecer. Pero para eso van a haber pruebas. Pero tú no estás solo. Diga: no estoy solo. Tengo el Dios Gibor, Jehová Gibor a mi lado. ¿Sabe qué quiere decir eso? Él nunca pierde una batalla. Él no pierde batallas. Y entonces yo compré una plantita así chiquita, en la 99. Y yo dije, y eso es un chile que se llama Black Cobra, es un chile tailandés. Y yo lo compré y miré que tenía 2 palitos. Dije: yes, compro este y me va a salir 2 plantas de este. Y yo contenta, ¿verdad? Porque dije, se me multiplicó. Y cuando fui a ver, cuando ya iba creciendo, digo: ¡oh! No son 2, son 4. Y digo: gloria a Dios. Y estaba yo viendo la planta, y el Señor me dijo: así como tú miras, yo voy a multiplicar en medio de mi pueblo. Y el Señor me comentó, pero hermanos, una cosa, y me dijo: y sepáralas y vas a dar, porque el Señor nos va a dar en una manera de, no estoy hablando dinero, hermanos, porque el dinero no es todo. Te estoy hablando que cuando tú pongas tu mano, el Señor va a hacer cosas sobrenaturales. Que cuando tú ores, el Señor liberta. Que cuando tú hables, el Señor cumpla. Porque el Señor está a nuestro favor. Y el Señor es el que va a pelear. Y nosotros muchas veces, me encantaba ese poema, esa oración, porque ella decía: cuando uno cae, unos cuantos llegan y lo recogen y lo llevan y le dan de beber y lo ayudan hasta que sane, para que pueda seguir peleando. Entonces, si usted, mire, hermanos, si usted llega a saber algo, no es para que vaya y sino que es para que diga: Señor, yo voy a interceder por esta persona. Señor, esta persona necesita oración, y tú eres el que vas a hacer la obra en ellos, y tú vas a ser el que va a hacer algo sobrenatural en ellos. Porque a veces nuestros hermanos pasan batallas. Yo les voy a decir, yo llegué un poquito triste hoy, porque yo sé, el Señor nos está pasando por pruebas, ¿verdad? Y tenía un poco de tristeza, y le decía: Señor, vengo triste, pero te vengo a adorar, porque en todo tiempo adora a un adorador. Y me acuerdo que estaba allá, y llegó una hermana y me abrazó, y no me soltaba. Yo decía: gracias, Señor, porque tú la usaste. Porque ella no sabe, pero Dios sabe.
Dios sabe lo que mi alma necesitaba. Dios sabe lo que tu alma necesita. Dios sabe lo que están las batallas que estamos pasando. Pero esas batallas no son para destrucción, sino son para edificación. Diga, un guerrero está formando Jehová. Un guerrero está formando Jehová. En medio de la batalla el Señor está formando un guerrero. Y me decía a mí, mi amiga, le voy a terminar de contar, me decía ella, ¿sabes qué, Karin? Los que ya han ido a una batalla no regresan igual. No regresan igual. Y a los que ya han ido a una batalla les ayudan, los ponen a entrenar a los novatos. ¿Sabía usted? ¿Sabe usted que a los generales no han ido solo a una batalla, 2 batallas? Ellos han ido a muchas batallas. Igualmente, el Señor está entrenando guerreros en este lugar. El Señor está trabajando en nuestras vidas. Y miren, hermanos, yo creo que son tiempos finales. Y yo bendigo al Señor por cada uno de los que está aquí en este lugar, porque en una u otra manera el Señor los ha usado. En una u otra manera el Señor sabe la necesidad de uno. El Señor sabe, para aquellos que oran por sus hermanos, que el Señor los bendiga. Para aquellos que interceden por sus hermanos, que el Señor los bendiga. Porque muchas veces el Señor nos pone a interceder y uno no sabe por qué. Pero uno tiene que ser un buen soldado de Jehová y decir, ¿sabes qué? Yo estoy intercediendo, no sé por qué, pero estoy obedeciendo. Estoy obedeciendo lo que el Señor me dijo. Estoy obedeciendo porque el Señor sabe lo que está haciendo. Amén. Vamos a ver. Y serán como valientes en la batalla. Huellan al enemigo en lodo de la calle y pelearán porque Jehová está con ellos. Y los que cabalgaban en caballos serán avergonzados. Zacarías 10:5. Es tiempo de que dejemos que Dios haga lo que quiere hacer. Nuestra voluntad es tan limitada, hermanos. Tan limitada. Lo que nosotros podemos ver es tan limitado. Pero yo le puedo decir que Dios tiene buenas cosas para ustedes. Que los planes de Dios son buenos. Que Dios no te quiere lastimar, Dios no te quiere herir, sino que quiere edificar su casa, su templo. Y Él quiere personas que estén dispuestas a ponerse en la brecha para batallar, para interceder. Y que sepamos, hermanos, que no nos movamos por lo que miramos, sino que nos movamos por lo que creemos que el Señor es bueno. Me encantaba, porque dice, bendiceré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. ¿Sabe que mi mamá tiene un dicho? Me encanta. Y ella dice, aunque las estrellas no brillen, ni el sol se mire su luz, en todo momento te adoraré, Señor. Porque hay momentos que son difíciles. Hay momentos, mire, el enemigo te quiere destruir, pero el Señor es el que nos sostiene. El Señor es nuestra torre fuerte. El Señor es el bueno, el todopoderoso. Y yo no sé de usted, pero yo le puedo decir, si yo estoy parada es porque Dios me ha sostenido en momentos difíciles, porque el Señor ha sido misericordioso, porque el Señor no me ha dejado, no me ha abandonado, y Él es el que me infunde nuevas fuerzas. Él es el que llena mi ser. Porque muchas veces, hermanos, nosotros nos equivocamos y ponemos la mirada en los hombres y no es así.
Pongamos nuestra mirada en Jesucristo, que pronto viene por nosotros. Yo lo creo. ¿Quién lo cree? Diga, Dios viene por mí. Dios va a hacer algo maravilloso en nosotros. Amén. Vamos a darle gloria al Señor. El altar está abierto para los que quieran pasar adelante. Gracias, Señor, porque tú estás forjando, papito lindo. Porque tú estás forjando guerreros en medio de tu pueblo, Señor. Porque tú estás forjando, Señor, aquellos valientes, aquellos kiburín, papito lindo, que se enfrentan al enemigo, Señor, pero no con sus fuerzas, sino con tus fuerzas, Padre Santo. Y te glorificamos, Señor. Te damos gloria, papito lindo, por todo lo que estás hecho en nuestras vidas, Señor. Oh, agradecida está mi alma, Señor, que tú estás con nosotros, papito lindo. Que tú eres el que sostiene nuestra mano, Padre Santo, y tú no nos dejarás, Señor. Oh, porque fiel y verdadero eres tú, Padre Santo, porque el Dios Todopoderoso, digno de toda alabanza. En todo tiempo te adoraremos, Señor. En todo tiempo te daremos gloria, papito lindo. Oh, mi alma te exalta, Señor. Mi alma te adora, Padre Santo. Oh, Señor, porque lo creemos, papito lindo, que tus planes son buenos, que tus planes son grandes, Señor. Oh, glorioso eres tú, Señor. Oh, maravilloso eres tú, Señor. Oh, eres bueno, bello eres, Señor. Tú eres el que nos sostiene, papito lindo, en medio de la tormenta. Tú eres mi torre fuerte, papito lindo. Y tú eres el que pelea por nosotros, Señor. Oh, te glorificamos, Padre Santo. Te damos la honra, Señor, por lo que estás haciendo en medio de tu pueblo. Te damos la gloria, Señor, porque eres bueno, porque eres todopoderoso, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Estás formando, papito lindo. Oh, estás formando guerreros de los últimos tiempos. Estás formando, Señor. Y lo que tú formas, papito lindo, tú cuidas, Padre Santo. Oh, lo creemos, Padre Santo. Creemos en tus promesas, Señor. Creemos en tu venida, Padre Santo. Que un día pronto vendrás por nosotros, Señor. En las nubes vendrás por tu amada, papito lindo. Oh, glorioso eres tú, Señor. Bueno eres tú, papito lindo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, cubre a tu pueblo. Fortalécelos, Señor. Bendícelos, papito lindo. Pon vallados, Señor, sobre sus vidas. Que ellos puedan ver tu mano poderosa, Señor, como tú trabajas a su favor, Padre Santo. Gracias, Señor. Los bendigo, hermanos, que el Señor los guarde.